Muy buenas tardes con todas y todos. Gracias al público presente aquí en el auditorio del Centro Cultural de la PUCE y también a las personas que nos siguen a través de canales digitales en esta 7ª edición del Foro Nacional Permanente de Economía Circular, este espacio de difusión, de debate que lo organiza la Fundación ACRA junto con la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como un espacio democrático para poder difundir noticias, difundir proyectos, difundir actividades y, como en esta ocasión, experiencias reales de la aplicación de la economía circular desde diversos ángulos, específicamente en el aprovechamiento e industrialización de residuos. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Heredia y en esta oportunidad estaré acompañándoles en la moderación de este foro. Para iniciar, quisiera por favor pedirle que se acerque a Rubén Flores, el coordinador de la Maestría de Economía Circular de la PUCE, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Rubén, bienvenido. Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias, Daniel, por brindarnos este espacio. Creo que es fundamental para la Universidad Católica y permítame hablar a nombre de la universidad, no solo de la Facultad de Economía, porque finalmente así arrancó esto hace ya un esfuerzo de tres años, ¿no? En agosto del 2019, recuerdo, habíamos organizado ya con Fundación ACRA todo un ejercicio sobre el Foro Nacional de Economía Circular. Entonces, primero, para mí, en lo personal, desde mi desvinculación en estos 2 últimos años, el encontrar, caminando todo ese esfuerzo que construimos hace 3 años ha sido muy motivante, de tal manera que ahora asumí la responsabilidad de dar el germen a una idea que tuvo, digamos, justamente el foro y que hoy día ya lo podemos anunciar formalmente. La maestría está aprobada, está programada y arrancamos con la primera corte a partir del febrero del próximo año, de tal manera que solo hasta el momento, sin hacer todavía publicidad, hemos logrado 25 inscritos, de los cuales tenemos tomadores de decisión a nivel público, asambleístas de la empresa privada, que nos llama muchísimo realmente la atención y el interés que ha suscitado este esfuerzo. Así que plantear que este esfuerzo que sigue construyéndose es un compromiso compartido, de tal manera que agradecemos esta alianza estratégica con la Fundación ACRA. Pensamos que es una alianza que tiene todavía mucho que aportar, pero sobre todo mucho que aportar ahora en la articulación cada vez más fuerte con ese sector privado que de una u otra manera está haciendo un esfuerzo grande también por consolidar una visión diferente del sistema lineal de producción, un sistema que finalmente después de la pandemia nos queda claro que no va más. La gran narrativa que se está construyendo, el gran debate que está existiendo actualmente, sea en el foro de la transformación de los sistemas alimentarios, sea en el foro del cambio climático, en el foro de la biodiversidad que se viene, en el foro juvenil. Digamos, el mundo está construyendo una nueva narrativa que tiene que ver con un nuevo modelo de desarrollo, donde la bioeconomía y la economía circular son un eje fundamental de ese nuevo modelo de desarrollo. Los desafíos son grandes, lo que se viene es realmente importantísimo y estar preparados para esos desafíos es fundamental. Así que me alegra muchísimo el poder terminar, digamos, en este ejercicio, con este foro, con ver casos prácticos, reales, desde la perspectiva del esfuerzo privado. Y me parece que ahí es donde vamos a nutrirnos con mayor riqueza, con mayor realmente elementos para poder seguir construyendo. Ya avanzamos con la ley, ya avanzamos con el libro blanco, pero finalmente ahora toca justamente impulsar este esfuerzo de este cambio de paradigma en este entorno además desafiante, ¿no? Así que desde esta perspectiva, bienvenidos desde la universidad
y en esta alianza con ACRA, a todos ustedes, a todas las personas que están participando, y realmente desear que este foro sea, como en los casos anteriores, un foro de éxito, un foro de debate, un espacio para discutir y crear. Creo que eso es fundamental. Ahí tenemos, con todo este ejercicio, más de 5,000 participantes en todo este esfuerzo, entonces hay una estructura y una masa realmente gris que está trabajando para poder consolidar este esfuerzo y esta realidad. Así que bienvenidos sobre todo a los panelistas que van a estar con nosotros desde sus liderazgos y poder ver realmente esas transformaciones reales que están construyendo ya. Así que bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias, Rubén, por tus palabras, y efectivamente destacar que a partir del primer seminario de economía circular que se organizó por allá en junio del 2019, que fue el primer paso importante, se han logrado algunos avances muy importantes en el país. Y uno de los compromisos es justamente este Foro Nacional Permanente que en su 7ª edición continuará trabajando como un espacio de difusión y debate. Para hablarnos más sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Hilaria Manfredi, directora general de Fundación ACRA en el Ecuador, para que nos comente acerca del Foro Nacional. Bienvenida, Hilaria. Buenas tardes con todas, con todos. Buenas tardes, colegas panelistas. Buenas tardes también con todos los que no pueden estar aquí, sobre todo los que no pueden estar aquí por razones, ¿no?, de bioseguridad. Este es un aforo todavía limitado y bueno, también quizás por temas de tiempos, a veces las conexiones virtuales pensamos que nos da ventajas, pero una bienvenida realmente a todos hoy día. Permítame, como siempre, mandar mi primer agradecimiento a los colegas de la PUCE, que realmente son nuestro aliado estratégicos, con quien estamos llevando adelante la coordinación de este espacio desde ya más de año y medio, desde finales del 2019, en cuando ya asumimos un compromiso conjunto entre diferentes instituciones de poder llevar adelante un espacio de debate, un espacio en donde se reunieran actores diferentes para poder posicionar temas ligados al tema de economía circular y también debatir alrededor de aquellos. Bueno, venimos pese a la pandemia, logramos mantenernos, este es el 7º foro, logramos mantener una constancia de eventos, si bien en esta modalidad virtual que nos ha mantenido un poco alejados, pero es la segunda vez desde la edición anterior que nos estamos reuniendo, aunque sea semipresencialmente, pero ya frente a frente, ¿no? La verdad es una expectativa del foro la de seguir y más bien de poder ya llegar a tener una modalidad más presencial aún. Y eso no solamente por un tema de metodología, de modalidad, sino que realmente para nosotros lo que nos urge, ¿no?, como instituciones involucradas en todo ese espacio, es devolver a lo que es la esencia verdadera de ese espacio, que es un foro, que es un espacio cuya fuerza está justamente en el compartir ideas, en el compartir conocimientos y también en el intercambio, ¿no es cierto?, de todos el debate, sobre todo. Eso es lo que queremos volver a generar. La pandemia nos ha mantenido alejados, nos ha obligado a forzar un poco esta modalidad más de seminario que de foro, en donde el debate sí ha sido un poco limitado. Pero eso sí es un foro, ¿no? Eso es un foro. Bueno, hay una provocación simpática, no sé si algunos de ustedes han leído Walden 2, ¿no?, donde Skinner ahí le da una connotación a los seminarios casi de entretenimiento, ¿no?, de que es un tema de entretener al público más de generar conocimiento. Bueno, es cierto que es un poco exagerada la comparación, pero es algo que siempre me acuerdo cuando nos reunimos en el foro, ¿no?, porque finalmente creo que aquí tenemos que estar claro de que cuando se construyó este espacio decidimos las instituciones comprometidas adquirir un compromiso, perdónenme la redundancia, y ese compromiso tiene que ver con la creación de redes activas de actores ligados al tema de economía circular desde los diferentes sectores, tiene que ver con
un intercambiar asesoramiento, compartir experiencias, pero en el sentido de poder apoyarnos entre instituciones, actores, sectores que estamos vinculados a esta temática. Pero por sobre todo lo que realmente es importante es lograr a integrar estos conceptos de circularidad en un montón de ámbitos que son ámbitos de nuestra propia vida, ¿no? Tema productivo, tema de consumo, de educación, pero eso se lo hace con acciones concretas. Entonces, realmente bienvenido al panel de hoy, como ya mis colegas mencionaron, porque es importante también llegar a conocer, y gracias a los colegas ponentes, ¿no? para querer estar hoy día con nosotros compartiendo su experiencia desde las aplicaciones prácticas, ¿no? de la economía circular. Y bueno, no es que quiera decir que estos meses, estos años, año y medio en que hemos estado virtualizados no hayan sido útiles, ha sido importante, han sido fundamentales porque han logrado mantener la cohesión entre las instituciones comprometidas que conformamos este foro. Y también han puesto la semilla de comenzar una difusión masiva también de este concepto nuevo que todavía a alguno le cuesta entender, ¿no? de economía circular, incluso a uno mismo. Entonces, en ese sentido, lo que queremos realmente comprometernos más desde hoy y sobre todo desde la planificación que se realizará en el 2022 con el foro que de aquí va a seguir adelante, es lograr transitar nuevamente a una modalidad más participativa, una modalidad en donde el debate vuelva a tener la importancia que realmente merece. Así que, nada, les agradezco por su participación hoy día. Lástima que todavía no podamos contar con el aforo que deseamos mantener, pero los que estamos aquí presentes, bienvenidos y generemos un buen debate desde el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Hilaria, por esta introducción al Foro Nacional, que en sus 7 ediciones cuenta con más de 5,000 participantes, y creo que esa es una ventaja de la virtualidad, que podemos llegar a conectar con muchas más personas que no pueden estar presentes en los espacios, pero efectivamente el poder fomentar más momentos para debate es el objetivo principal del foro, y es lo que vamos a tener el día de hoy. Permítame, por favor, explicarles cómo va a ser la modalidad de este foro. Nuestros panelistas van a hacernos sus presentaciones en 15 minutos. Pasaremos justamente un espacio de debate en el cual nuestros panelistas van a responder preguntas específicas y finalmente preguntas o inquietudes que tengan los asistentes al foro para nuestros panelistas. Como les habíamos mencionado anteriormente, en esta ocasión el foro se centra en experiencias en la aplicación de la economía circular enfocada en la gestión e industrialización de residuos. Y para ello, pues, tenemos a 3 panelistas que muy amablemente nos acompañan el día de hoy desde varios ámbitos, pero que con su experiencia nos van a poder ilustrar acerca de cómo la economía circular en diferentes ámbitos como industrialización de residuos, logística inversa o simbiosis industrial puede aplicarse de manera positiva, generando beneficios de triple impacto a nivel ambiental, social y económico. Voy a presentar brevemente a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar tenemos a Esteban Torres. Esteban es abogado corporativo de profesión con 15 años de experiencia en libre ejercicio profesional en área societaria, mercantil, contractual, tributaria y ambiental, entre otras. Tiene una especialización superior en contratación pública y se ha desarrollado en el campo de emprendimiento empresarial con enfoque de sostenibilidad ambiental. Actualmente desempeña el cargo de gerente general y socio de Plastic Gas Latinoamérica y nos va a presentar su ponencia sobre generación de combustibles a través de plástico recuperado post-consumo. Bienvenido, Esteban, muchas gracias. A continuación, tenemos a Marco Acosta. Marco es ingeniero químico con especializaciones en Derecho Ambiental Internacional y Administración de Empresas. Se ha desarrollado como gerente y administrador de empresas dedicadas a la consultoría profesional en diferentes áreas, entre ellas gestión ambiental, seguridad industrial, gestión de la calidad y en aplicación real de la economía circular a nivel industrial. Actualmente, Marco es el CEO de Grupo Acosta. Muchísimas gracias, Marco, por tu presencia. Finalmente, tenemos a Andrés Gómez de la Torre. El desarrollo profesional de Andrés se ha consolidado con estudios y experiencia en ingeniería y gestión ambiental, desarrollo sostenible, seguridad y ambiente y responsabilidad social empresarial. Cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia en empresas y organizaciones como Corporación Favorita, Holcim Ecuador y Plan Internacional.
Desde el año 2019 lidera la creación de Gira como una empresa filial de Corporación Favorita dedicada a la gestión integral de residuos que brinda soluciones ambientales de forma innovadora con enfoque de economía circular y con el propósito de lograr un impacto positivo. Actualmente Andrés es el gerente general y de sostenibilidad de Gira. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presencia. Bueno, vamos a las presentaciones de nuestros panelistas y en primer lugar, pues Esteban, bienvenido con la presentación de Plastic Gas. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes aquí. He venido en representación de Plastic Gas, una empresa americana que convierte todos los plásticos a combustible, principalmente y específicamente a 6 tipos de hidrocarburos mediante un proceso de ingeniería inversa. Es una tecnología que se ha venido desarrollando alrededor desde el 2005 y empieza a tener un poco de impulso desde el año 2017. Nosotros estamos acá trabajando en Ecuador desde el 2019, buscando ser un aporte a la industria ecuatoriana como tal, brindar un valor agregado a las industrias que en su cadena de valor utilizan combustibles para la generación de sus productos y asimismo, y lo que es principal para nosotros es una ayuda al medio ambiente. Sin embargo, estamos igual vinculados al tema de lo que es economía circular, ya que damos un uso a los desechos de postconsumo generalmente. Nosotros podemos procesar residuos desde residuos plásticos hospitalarios, pasando por residuos de la agrícolas, de agroquímicos, lubricantes, también plásticos de invernadero, de florícolas, de bananeras y asimismo poder contribuir con el producto por el procesamiento de esto a las industrias con combustibles de un costo bastante razonable. Entonces, voy a iniciar con la presentación. Sí. Nosotros somos una empresa, como les comenté, de origen americano, con base aquí en Quito, Ecuador, para toda Latinoamérica. Tenemos también nuestra base en Barcelona, España, para toda Europa. Nosotros buscamos limpiar de plásticos al planeta. Esto incluye los plásticos, como les decía, entre otros, que algunos ya los mencioné, los que se encuentran en las aguas de los mares y ríos, ¿sí? Que han perdido sus propiedades físico-químicas y que no se los permite ser utilizados en otro tipo de procesos, eventualmente industriales o de reuso en otras circunstancias. También está en el tema de las redes de los pescadores, ¿sí? Entonces, que es muy importante nosotros que tenemos algo tan sensible como son las Islas Galápagos. Eventualmente nosotros podemos recabar o utilizar todos esos plásticos que generan un impacto ambiental en las islas para ser procesados con nuestra tecnología. Esto es más o menos el planteamiento que tenemos establecido de una planta. Es un proceso de reacción térmico-físico, ¿sí? No se utilizan químicos en el proceso, no tiene emisiones hacia el medio ambiente. Se produce en el orden en que se producen los productos, son parafina, querosene, diésel, gasolina, GLP y el coque. El GLP que se produce autosustenta el mismo funcionamiento de la planta, ¿sí? Son una especie, para que más o menos me entiendan un poco, es una especie de unas mini refinerías, pero en lugar de refinar crudo, refina plástico. Ya, aquí lo que se obtiene eventualmente son 48, en base a lo que se procesa, son 48% de gasolina, 28% de diésel, 12% de querosene, 5% de GLP, 2% de coque y eso es todo, creo yo, sí. Entonces, ahí están los tipos de plástico que procesamos, son los 7 tipos de plástico. Lo único que no procesamos nosotros son cauchos, resinas, gomas o
o acrilatos. Hay ciertos plásticos que nosotros utilizamos comúnmente, eventualmente en la compra de un agua, de una bebida gaseosa, algún tema así, que incluso tienen componentes de acrilatos. Entonces, en una proporción para el uso de nuestra tecnología, de las capacidades máximo se utilizará un 10% de esos materiales. Sin embargo, se puede procesar igual, como les comentaba, entre otros materiales, el PVC, las tuberías de PVC, pero hay un PVC, por ejemplo, que no se lo utiliza, que es el que proviene de las líneas eléctricas por tener ácidos, ¿sí? Igual esto es los tipos de plástico que se procesan. Ya, los valores que perdón que me dé la vuelta. Aquí están los valores que se procesan. Se produce a partir del procesamiento desde 7.632 galones de combustible a 285.725 galones, dependiendo del tamaño de planta que se tenga. Y de diésel produce 4.452 galones hasta 166.673 galones aproximadamente, ¿sí? Nosotros tenemos plantas que procesan por batches de producción entre 2 a 75 toneladas por proceso. Entonces está la de 2 toneladas, 7 toneladas, 14 toneladas, 35 toneladas y 75 toneladas. Aquí está. Entonces, el costo aproximado del galón de combustible en virtud de la materia prima que nosotros utilizamos es de 70 centavos. Nosotros firmamos un contrato con el adquiriente de las plantas, ¿sí? Pero a su vez este contrato contiene una cláusula de un royalty, porque el corazón de la planta, que es lo que procesa y hace que decide qué es diésel, qué es querosene, qué es parafina, esa parte se le entrega bajo un contrato de licencia. Entonces, sobre la producción de cada galón de combustible se cobra alrededor de 15 centavos como royalty, pero este costo está incluido dentro de estos 70 centavos del costo de producción, ¿ya? Este es el primer tamaño de planta, que es el de 2 toneladas, y produce 7.632 galones de gasolina al mes y 4.452 galones de diésel al mes, que son los principales productos que se obtienen del procesamiento del plástico. La de 7 toneladas produce 26.600 galones al mes y 15.557 galones de diésel al mes. La de 14 toneladas produce 53.338 galones de gasolina y 31.114 galones de combustible, de diésel. La de 35 produce 133.334 galones y de diésel 77.784. La de 75 toneladas, que es la más grande, que prácticamente necesitas un espacio de alrededor de 3 hectáreas más o menos para la instalación, produce 285.725 galones de gasolina y 166.673 galones de diésel. La particularidad del producto que sale de las plantas es que la gasolina es de 102 octanos o más y el diésel que sale es de 55 cetanos, es decir, en el tema de la gasolina es menos carbonos y menos azufre en el caso del diésel. ¿Por qué se da esta particularidad? Porque hay que acordarse que el plástico ya es un producto refinado como tal, entonces deja de poseer muchos elementos como metales, como sustancias que son nocivas, por lo cual se logra producir estos combustibles, ¿sí? Más o menos el profit que deja al año una planta de 2 toneladas está estimado en $389.232, ¿sí? La de 7 toneladas deja un profit de $1.360.117 con 80 centavos
La de 14 toneladas deja un profit de alrededor de $2.720.000. La de 35 de $6.800.000, $160. Y la última de 75 toneladas al año produce un profit de $14.571.976. Estos números están ponderados en base a la realidad ecuatoriana, ¿sí? No es la gasolina, se la expendería en un intermedio entre una gasolina super y diésel y extra. Esto quiere decir que se la puede vender, digamos, en $3.20, lo cual da esos números, ¿sí? El diésel, igualmente el diésel acá en el Ecuador actualmente, si no me equivoco, está en 1.90, alrededor de 1.90, y se puede vender en 1.70. Entonces estos valores están en esos rangos de precio, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, a ver, aparte de eso, por el valor nosotros de compra de la maquinaria, nosotros capacitamos al personal que va a operar la máquina. Se requiere que sea personal calificado, en este caso ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros petroleros, ¿sí? El acompañamiento de Plastigás es permanente porque justamente por lo que estábamos comentando del tema del royalty, y además de eso somos los únicos que podemos dar mantenimiento a las plantas. La planta cuenta, la tecnología cuenta con una patente registrada en los Estados Unidos, también en la República Mexicana, ¿sí? Que es donde nace este tema de Plastigás. Aparte de eso, que les puedo comentar, realmente el propósito inicial de esto es una ayuda al medio ambiente. Como les comentaba, principalmente estamos enfocados al cuidado del medio ambiente, por lo cual el hecho de poder desarrollar este tipo de tecnología nos ayuda justamente a hacer eso, a evitar que los residuos de plástico vayan a parar en un vertedero de basura que van a necesitarse alrededor de 100 o hasta 1000 años, que es lo que se ha dicho en los estudios que arrojan respecto de la descomposición de estos materiales. Entonces, nosotros vemos, o sea, nuestra visión es el hecho de poder aprovechar estos productos de una forma más eficaz, ¿sí? Evitando que estos plásticos sean dispuestos de otra manera. Incluso lo interesante es que dentro de esto nosotros ponderamos plásticos, o sea, para nuestro tratamiento o proceso, nosotros ponderamos plásticos que comúnmente no son reciclables, o sea, no son reciclados realmente. Por ejemplo, el PVC, como les comentaba, el tema de los residuos hospitalarios y todo el asunto. En cambio, lo que generalmente se recolecta es comúnmente, digamos, es el PET. El PET, como les comentaba, en cambio, tiene mucho acrílico eventualmente, y eso se puede utilizar hasta cierto volumen, no totalmente, por los efectos que tienen los acrílicos dentro de la maquinaria. Entonces, en ese sentido, damos una nueva opción a los residuos de plástico que no son comúnmente, reitero, reciclados, y que pueden ser aprovechados de esa manera, dándoles una utilización, incluso generando finalmente indirectamente puestos de trabajo y otras cosas más relativas al tema de la economía circular como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo decir al respecto, y estoy atendiendo a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, por la interesante presentación. Sabemos que Plastigás tiene ya una planta instalada en Quito y tiene una proyección para instalar otra planta en Galápagos, y seguro esta tecnología ha llamado mucho la atención a nivel nacional, con varias preguntas, y seguro vamos a tener un espacio al final para ello. Bueno, a continuación quiero darle la palabra a Marco Acosta, CEO de Grupo Acosta, quien nos va a hablar sobre un proyecto implementado que tiene que ver con el impulso de la simbiosis industrial en el Ecuador. Así que, Marco, adelante, bienvenido. Bueno, buenas tardes con todos. Yo represento a Grupo Acosta. Somos un grupo de empresas que llevamos
justo 15 años en el mercado y nos hemos venido transformando para acoplarnos a lo que indica ya la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, el proyecto que les voy a presentar la tarde de hoy es un nuevo modelo de negocio, ¿no? Nosotros tenemos una cartera de algunos clientes, ¿cierto? Y hemos conseguido que entre los desechos que generan unos les sirva como insumo y materia prima para otros, ¿no? Entonces, este caso para nosotros es representativo porque es el que más impacto social ha tenido dentro de los otros que hemos implementado, ¿sí? Como les dije, nosotros nos estamos guiando por lo que dice la Agenda 2030 y este es el tema central, la promesa central transformadora de la agenda y sobre todo los ODS, no dejar nadie atrás, ¿no? Esto es una propuesta, es una guía operativa desarrollada por el Grupo de Naciones Unidas y desde nuestro campo de acción lo que nosotros hacemos es colaborar, aupar estos esfuerzos para que justamente esta propuesta del 2015 de la Agenda 2030 pues se cumpla. Paradójicamente, el término economía y ecología tienen la misma fuente, ¿no es cierto? Que es oikos, ¿ya? Entonces, no entendemos o es impensable cómo el modelo económico que nosotros seguimos suponga la destrucción del planeta en que vivimos, ¿cierto? Entonces, la economía es la ciencia que nos ayuda a organizar, a manejar los recursos del hogar, mientras que la ecología estudia las relaciones de los seres vivos con ese hogar. Entonces, mientras la economía y la ecología no se den de la mano, pues estaremos en un camino equivocado. Ese es un concepto importante y una idea fuerza que tenemos que tener. Grupo Acosta, entonces, se basa en estos conceptos y ve a la economía circular como una herramienta que permite a todos nuestros clientes transformar su manera de trabajar, su modelo de negocio, su manera de hacer industria, para que tenga obviamente un crecimiento económico, porque ese es el fin último de toda industria, de todo negocio, pero con el respectivo cuidado ambiental e igualdad social que buscamos, ¿no? Así elevando el nivel de competitividad que tienen en el mercado, optimizando el uso de recursos de materias primas y energía y sobre todo para la integración de los residuos, en lo que se conoce en el libro blanco y en la literatura especializada como simbiosis industrial. Nosotros estamos creando valor a partir de estos valores, estamos, como les dije, de cumpleaños, 15 años del mercado, y esas son las empresas que forman el grupo. Somos miembros de Pacto Global, tenemos acreditación del SAE como organismo de inspección y control ambiental, Ministerio del Ambiente, como certificados como empresa consultora ambiental, y hemos participado en congresos internacionales, es decir, el primer congreso de economía circular en España. Bueno, y entrando un poco más en materia, ¿por qué hacemos todo esto? Justamente ustedes están viendo ahí las fechas en las que cada país se consumió lo que la naturaleza produce. En un promedio para el mundo, ese día llegó el 29 de julio, ¿no? Entonces, a partir de ese día, el mundo, el planeta está en deuda ecológica. Nos consumimos ese día todo lo que genera el planeta. Hay países como Qatar que se consumieron el 11 de febrero y hay países como Indonesia que se van a consumir ya mismo el 19 de diciembre, ¿no? Pero en resumidas cuentas nosotros vivimos, o nuestro ritmo de consumo es como que tuviéramos 1.75 planetas. Estados Unidos vive como que tuviera 5 planetas, Europa como que tuviera 2.8 planetas. Todo esto nos hace pensar en que algo debemos de hacer, algo hay que cambiar. La linealidad no da más, entonces la herramienta de la economía circular es fundamental y no es el futuro, no es el presente, nos obliga a aplicar. Aquí tenemos una comparación entre sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. Como ustedes ven, antes se hablaba de una zona de intersección en el medio, en la sostenibilidad de los 3 ejes, pero ahora es más bien una sostenibilidad fuerte de dependencia ecológica jerárquica, ¿no? Tenemos como punto central la economía, sobre eso tenemos la sociedad, y abarcando todos los 3 aspectos, pues está la naturaleza.
Ese último gráfico que ustedes van a ir va a ser recurrente en la presentación, porque ahí vamos a ir, desde ese punto de vista, de esa perspectiva, vamos a ir analizando los resultados de la implementación de simbiosis industrial en este caso. Bueno, desde lo organizacional, enfocamos una estrategia de la empresa, ¿no es cierto? Obviamente pensando en la rentabilidad, en un ecosistema de negocios, un enfoque en la colaboración de por qué y para qué es necesaria la simbiosis industrial, llevarlo a un nivel sistémico, ¿no? Y ese nivel sistémico es no solo un proceso, sino ya como política, como sistema de gestión empresarial para el manejo de las industrias. En el libro blanco, o en el libro blanco se habla de colaboración y economía circular, tenemos simbiosis industrial, logística inversa y simbiosis urbana, que son tres conceptos que tienen que ver con colaboración, porque al final la simbiosis industrial se trata de eso, de colaborarse entre industrias para llegar a un adecuado manejo de recursos. Haciendo una analogía con el sistema biológico, en el cual los residuos de un proceso sirven para alimentar otros, eso básicamente es la simbiosis industrial. Los desechos que genera una empresa, como sucede en la naturaleza, sirven de alimento para otra. Este es un ejemplo simbólico de lo que es simbiosis industrial. Este es un parque ecológico, ecoindustrial en Dinamarca. Es una pequeña ciudad de apenas 20,000 habitantes, ¿cierto? 20,000 habitantes, que diseñó un parque industrial al norte de Dinamarca. Aquí esto fue diseñado como una cadena alimenticia, ¿no? Entonces tenemos refinerías, plantas farmacéuticas que van de manera secuencial ubicadas de tal manera que el vapor, los desechos, el azufre que genera una planta, como por ejemplo la refinería, les sirve para la siguiente que produce ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de éxito en simbiosis industrial, ¿no? Esto viene de los años 60. Hay 310 millones de euros ahorrados desde 1997. Hay 635,000 toneladas de CO2 equivalentes al año que se reducen por esta dinámica, 3.6 millones de metros cúbicos de ahorro de agua, 52 toneladas de emisiones de dióxido de azufre evitadas, energía ahorrada, 87,000 toneladas de materiales evitados que vayan al relleno sanitario, y eso implica una mayor competitividad. Este es un caso de éxito de simbiosis industrial. Como ustedes ven, las cifras son fuertes y demuestran que el concepto es aplicable y funciona. Dentro de la economía, los beneficios de la simbiosis industrial es la reducción de costos, porque estamos eliminando la generación de residuos, de la gestión de los mismos, y estamos disminuyendo los costos por adquisición de materias primas y energía nuevas. El impacto social es la creación de nuevos negocios, nuevos ingresos y nuevos puestos de trabajo formales, y en la naturaleza es la reducción de gases de efecto invernadero. Esos son los tres beneficios que tiene la simbiosis industrial. En el libro blanco de Economía Circular, que salió este año, hace unos pocos meses, hay dos ámbitos críticos que nos llaman a fortalecer, que es el espacio físico de parques industriales, que es la unidad ideal para aplicar estos conceptos, porque tenemos a todas las industrias en un área geográfica pequeña, que nos puede ayudar, sobre todo los costos logísticos van a disminuir, y por ende la emisión de gases de efecto invernadero, como van a ver en el ejemplo que nosotros aplicamos. Y la facilidad de intercambio de residuos como materiales. Esos son dos ámbitos que todavía nos falta trabajar y que el libro blanco lo señala muy claramente. Este es nuestro caso. Están tres industrias involucradas. La primera es la industria de papel, ¿sí?, que está en Marcelino Maridueña, es la papelera nacional. La segunda, Fabroquín, que ahí nosotros asesoramos a Fabroquín, ¿no es cierto? Es una planta de cal, tanto de cal viva como cal apagada, ¿sí? Y la tercera es la industria del acero, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Fabroquín, para vender su producto, su óxido de calcio y su hidróxido de calcio, necesita embalarlos en bipacs de 1 tonelada, ¿ya? Este producto principalmente es consumido por la industria del acero. El óxido de calcio en el acero sirve para
retener o capturar las impurezas de la fundición, porque utilizan, ustedes entenderán, chatarra, metales ya usados, reusados, y eso genera impurezas. El óxido de calcio les sirve para retener esas impurezas. Entonces, al momento que el óxido de calcio es dispuesto en los hornos, se forma la nata en el horno y eso es desechado. Cuando llega el Big Bag con brazo mecánico sobre el horno, se quema automáticamente. Por más cuidado que se tenga en la operación de abrir la boca del Big Bag, ese se quema, ¿cierto? Entonces, a la final, ese saco es desechado porque ya no sirve o simplemente porque se quemó, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Se identificó en la zona de influencia una empresa que tenga Big Bags usados, ¿no? Porque lo que estaba haciendo Fabroquín era comprar esos Big Bags. Y la empresa que generaba esos Big Bags usados o que desechaba esos Big Bags usados es la Papelera Nacional, porque ellos importaban almidón de maíz y de yuca como parte de sus insumos para el proceso productivo. Una vez que ellos usaban esos insumos, pues el Big Bag ya no les servía. Entonces ahí viene el gestor identificado en la propia zona de Marcelino Maridueña para que le venda o le gestione esos Big Bags y le sirva a Fabroquín como material de empaque y no tenga que invertir en nuevo material de empaque. Si ustedes ven ahí las cifras, ¿no es cierto? Se compró Big Bags nuevos hasta que se identifique esta oportunidad en el año 2020 y 2021 por un valor de $3.500 a un precio unitario de $9.21 cada Big Bag. Una vez que se identificó esta oportunidad y este Big Bag usado en Papelería Nacional, se comenzaron a hacer las compras de los usados a un precio de $3.92 cada Big Bag. Hay una reducción de $5.29 por cada unidad adquirida. En total, suma de un año desde noviembre del 2020 a noviembre del 2021, $10.700 en empaques usados comprados. Aquí ustedes tienen un análisis de emisiones, ¿sí?, de gases de efecto invernadero que se hubieran producido si esos Big Bags fueran nuevos, ¿sí? Hemos hecho un análisis, ustedes ven las fuentes de información de lo que se emite al producir el polipropileno, que es la materia prima central de los Big Bags, todos los aditivos, la energía eléctrica, el diésel y el residuo que se genera cuando se producen los Big Bags. Esto, ¿no es cierto?, en el valor de Big Bags por kilogramo de Big Bags producido nos da un total de 2.270 kilogramos de CO2 equivalente. Multiplicado por los pesos de Big Bags y sumado el transporte desde la planta de Tecor, que es la planta que produce Big Bags, a la planta de Fabroquín, que se encuentra en Santa Elena, nos da un total de 8.645 toneladas de CO2 equivalentes que se hubieran generado si estos 2.720 Big Bags comprados hubieran sido nuevos. Para producir los 2.720 Big Bags se hubieran generado 8.645 toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Al cambiar su modelo de negocio, al aplicar la simbiosis industrial, usando los residuos de una planta como insumo o material de embalaje para la otra planta, tenemos estos beneficios, ¿no? Tenemos en economía un impacto del 43%, que es el ahorro de esos $5.9 por cada Big Bag que se compró usado, ¿no?, dando un ahorro total para la planta de $14.388. Como les digo, un impacto del 43% de reducción solo en ese rubro. El impacto social, el beneficio social de esta simbiosis fue que se aumentaron las fuentes de trabajo para este gestor, ¿no? Inicialmente, este gestor lo que hacía era solo plásticos y residuos de papel recolectar en la zona. Una vez que se identificó la necesidad, ahora el 40% de los ingresos de este gestor corresponden a lo que le vende a Fabroquín, de lo que recopila de la Papelería Nacional. Y el impacto a la naturaleza, tomando en cuenta los gases de efecto invernadero de producir estos Big Bags nuevos, ¿no es cierto?, restando lo que sí se genera por transportar los Big Bags usados desde Marcelino Maridueña a Santa Elena, nos da una reducción de 99.8% de gases de efecto invernadero. Como ustedes ven, el mayor impacto está al ambiente,
por la reducción del 99.8% de gases de efecto invernadero. Aquí se ve claramente las cifras, no son las cifras del parque allá en Dinamarca, pero es un buen ejemplo de que cuando se aplica una adecuada simbiosis industrial, y miren, estamos hablando únicamente de material de embalaje, BIBACs, y las cantidades de demanda tampoco son muchas. El impacto que se genera en nivel porcentual es significativo en los tres aspectos, en el económico, en la sociedad, en el social y en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que nos deja estas cifras, ¿no? Que, como dijo ya el libro blanco, que si aplicamos o nos esforzamos más en estos puntos críticos, se puede llegar realmente a aportar a esos objetivos de desarrollo sostenibles que implica la Agenda 2030, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer aplicando conceptos de economía circular, de simbiosis industrial, y sobre todo también hay que pensar un poco más allá, ¿no? Porque si bien la idea de economía circular es no rechazar nada, la R de rechazar siempre va a estar presente en los procesos industriales, porque al final, si bien la energía no se crea, sino solo se transforma, por termodinámica esa energía va a perder su uso. Entonces, también hay que pensar no solo en circularidad, sino tener un embrague a nuestro modelo de consumo, bajarle la velocidad, porque también tenemos que pensar en eso, en reducir el consumo, porque en sí la economía circular por sí sola en algún momento no va a ser suficiente. Les agradezco la atención y estoy atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Marco, por la presentación de este proyecto, esta experiencia tan sencilla, pero a la vez tan importante, ¿no? Y efectivamente ese es el mensaje que se necesita dar. Vemos a nivel de industria que aplicando algo tan sencillo se genera un impacto tan grande en los tres ejes y efectivamente eso es hacia donde debemos avanzar, pero no únicamente en el nivel productivo y en el nivel industrial, sino también en el nivel ciudadano. Nosotros como consumidores, ¿qué responsabilidad tenemos para también aportar de esta manera a conservar nuestros recursos naturales, a fomentar un trabajo digno y a tener una reactivación económica competitiva y sostenible? Así que, bueno, muy interesante, así que gracias, Marco. Y justamente para hablar esta relación entre industria y consumo, tenemos a Andrés Gómez de la Torre, gerente general y de sostenibilidad de Gira, que nos va a presentar acerca de este proyecto que involucra tanto a la parte industrial como a la parte del consumidor. Bienvenido, Andrés, gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecerle a la Universidad Católica del Ecuador y a ACRA por el evento. Creo que es súper interesante e importante poder compartir y contarles estas experiencias desde el sector privado y también felicitarle a la Universidad Católica por la iniciativa de crear la maestría en economía circular. Me parece que también es un tema muy acertado porque para construir este modelo justamente tenemos que estar tanto el sector privado, público, la academia y las organizaciones. Así que muchas gracias. Bueno, yo quería compartirles la experiencia de Gira. Gira es una filial de Corporación Favorita. Nace en el año 2019 y lo que nosotros buscábamos básicamente era ser eficientes en un principio, ¿no? O darle un valor agregado a todos estos residuos, a todos estos materiales que estábamos generando en las actividades del supermercado. Y ahí fue que una idea se transformó en un proyecto y ahora ya es una realidad, ya es una empresa constituida y ya vamos a ver también algunos resultados en este poco tiempo. Pero bueno, antes de entrar a ver el tema específico, a mí me invitaron a que les hable sobre las ventajas competitivas de la industrialización de los residuos, pero sí quisiera ponerles sobre un contexto general cuál es la problemática que existe actualmente en el mundo. Y en este gráfico ustedes pueden ver en las barras de color verde
cuál es la tendencia que hoy en día se está manejando en los países de Europa, en los países ya desarrollados con respecto al reciclaje. Y si nosotros nos ponemos a pensar tal vez, o observamos en el caso de Alemania, que el 68% de los residuos están siendo reciclados y que un 31% están generando energía y tan solo el 1% está yendo a parar a un relleno sanitario, es bastante interesante. Y si comparamos, por ejemplo, con Malta, vemos que pasa totalmente lo contrario, ¿no? Ahí la barra roja nos indica que el 86% de los residuos están yendo a los rellenos sanitarios y tan solo un 6% se está reciclando. O sea, totalmente lo contrario a lo que está sucediendo en Alemania. ¿Y qué está pasando en el Ecuador? En el Ecuador estamos generando cerca de 13,000 toneladas de residuos cada día. Y más o menos para tener un contexto de esto, pues estas 13,000 toneladas es como que estuvieran hoy en día 1,000 camiones llenos de residuos moviéndose por todas las calles. Imagínense el grave problema. O también es equivalente a llenar 5 piscinas olímpicas de residuos. Y el problema principal no solo es esta gran generación de residuos, sino el porcentaje de reciclaje. Apenas el 6% de lo que estamos generando, estamos reciclando. Si comparábamos con la gráfica anterior, ¿se acuerdan Malta? 6% se está reciclando, muy parecido a lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? Entonces, ese es un poco el contexto en el cual nosotros estamos actualmente y les traigo estas cifras justamente para comenzar a pensar y ver de qué estamos hablando. Entonces, ahí es donde yo quiero comenzar a introducir esta iniciativa de Gira, que como les decía, es un proyecto que nace de la necesidad que tenía en este caso Corporación Favorita de manejar los residuos que se generaban en los supermercados, especialmente los relacionados a los empaques secundarios y terciarios con los cuales se movilizan y llegan los productos a los supermercados. Imagínense la cantidad de empaque, de envolturas que traen todos estos productos y si todo eso fuera a parar a un relleno sanitario. Entonces ahí es que comenzamos a pensar, Corporación ya venía trabajando hace algún tiempo en todo esto, de hecho ya se aprovechaba o se recuperaban los cartones y algunos plásticos y no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando nos cambiábamos de casa, ¿qué era lo primero que ustedes pensaban? Me voy a ir al Supermaxi a pedir cajas de cartón. ¿Y qué les decían? No les pueden entregar, a veces les entregaban unas 2, 3 cajas, pero en general las cajas ya estaban siendo recicladas, por eso es que no entregábamos a los clientes las cajas de cartón. Entonces, ahí es que comenzamos a pensar en un modelo, sin saber mucho obviamente, pero ya en un modelo circular. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, comenzar a recuperar, a concientizar y capacitar a la gente que trabajaba en el supermercado, porque ellos eran los que al perchar el producto tenían que separar los empaques que generaban todo esto. Entonces ahí fue que comenzamos a pensar de manera ya circular y ahí entra una de las ventajas competitivas que es aprovechar la logística inversa. La logística inversa fue una de las estrategias o de mecanismos por los cuales nosotros aprovechamos estos recursos, ¿no es cierto? Y ahí es donde Gira dice, bueno, vamos a comenzar a hacer una gestión integral de los residuos y comenzamos a cambiar también este chip de los residuos como algo que no sirve, que tiene que ser desechado, sino más bien como un recurso, algo que se le puede dar una segunda vida, que se le puede dar un segundo uso, ¿no es cierto? Y nosotros ahí propusimos un propósito claro. ¿Cuál era el propósito? Lograr un impacto positivo a través del manejo responsable de estos recursos o residuos, ¿sí? Y comenzamos a involucrar a toda la cadena de valor, comenzamos a involucrar a todos los colaboradores, a todos los proveedores y así fue que se comenzó a trabajar en el proyecto. Lo otro importante es que el proyecto también estableció 4 pilares básicos. El uno era darle un valor agregado al residuo,
O sea, siempre y en todo momento decíamos, bueno, no nos vamos a convertir en un proyecto que recuperamos el residuo y le vamos a entregar a otro gestor para que vea qué es lo que hace. No, lo que siempre pensamos fue darle un valor agregado al residuo. Entonces el primer pilar fue ese. El segundo pilar importante es también el generar una cultura. Entonces iniciamos esta construcción de la cultura de cambio de hábitos internamente, comenzamos a capacitar a todos los colaboradores y esto también nos ayudó a obtener buenos resultados. Y por eso es que ahora estamos comenzando a trabajar en generar esta cultura hacia afuera, hacia el consumidor, hacia los clientes, hacia la sociedad. El tercer pilar es mejorar la calidad de vida, que está alineado a la misión que tiene Corporación Favorita. Y el cuarto pilar es ser sostenibles. Para que este tipo de proyectos se mantengan en el tiempo, obviamente, tienen que ser sostenibles, tienen que tener una rentabilidad económica, pero sobre todo tiene que tener un impacto positivo hacia el medio ambiente. Y obviamente también no descuidar ese aspecto social. Por eso es que el proyecto como tal también busca generar ese triple impacto, ¿no? O sea, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Trabajamos en 3 ejes de acción, que es, como yo les decía, el generar esa cultura a través de la educación, el darle este manejo responsable a los residuos y también incorporar temas de investigación, desarrollo e innovación. Y obviamente alinearnos a todas las iniciativas, en este caso las iniciativas globales, y por eso es que nosotros consideramos que estamos aportando especialmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que es de investigación y consumo responsable, y hay metas también a las cuales dentro de este gran objetivo nosotros hemos ya identificado y al cual estamos trabajando. Y también a través de alianzas, porque si queremos lograr un gran impacto y obtener estos grandes resultados, no podemos trabajar solos, sino más bien enmarcados en alianzas a través de instituciones. Y lo que decía Daniel, que me acuerdo hace un tiempo que en este mismo lugar fue seminario de economía circular y de ahí fue el primer paso para desarrollar toda la estrategia y todo lo que estamos hablando hoy en día. Nosotros también formamos parte del Pacto por la Economía Circular. Estamos trabajando dentro de una certificación también de empresas B y también alineados obviamente a toda la normativa local y nacional. Dentro de esto, nosotros comenzamos a darnos cuenta de que teníamos que trabajar bajo un modelo de economía circular. Y aquí algo que sí es importante para nosotros es saber que la economía circular no solo se resume en el reciclaje. O sea, si queremos pensar que solo haciendo reciclaje estamos trabajando en economía circular, estamos equivocados. Nosotros creemos que para trabajar dentro del modelo de economía circular hay que ver más allá, hay que comenzar a pensar no solo en el reciclaje, sino en el reuso, en la reducción, en la remanufactura y sobre todo en el repensar las cosas. Entonces, el modelo que nosotros estamos proponiendo es justamente involucrarle a la cadena productiva para poder cerrar este círculo virtuoso, ¿no? Y lo otro importante es lograr ese apoyo de todos los participantes en este modelo, fabricantes, proveedores, comercializadores, consumidores, gestores, academia, sector público. Si no trabajamos en conjunto, este modelo no va a funcionar. Entonces, por eso es que nosotros estamos muy alineados a la estrategia de economía circular. Y ahora lo que yo quiero es un poquito mostrarles cada uno de estas etapas. Claro, uno dice, lo que están haciendo las empresas es gestionando los residuos, ¿no es cierto? Pero para gestionar los residuos es ahí donde nosotros hemos definido acciones, aguas abajo y aguas arriba. Yo les voy a explicar un poco lo que estamos haciendo aguas abajo, cuando ya generamos obviamente los residuos, porque también es importante definir estrategias para saber qué tenemos que hacer con estos residuos. No podemos decir tampoco que no vamos a generar residuos el día de mañana, igual se van a generar algún tipo de residuo. Y ahí hay que comenzar a definir estrategias políticas y un montón de acciones concretas. Entonces, dentro de la etapa, si nosotros vemos el modelo y le vemos al consumidor, aguas abajo
es donde nosotros estamos trabajando con esa recuperación y esa gestión de los residuos. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de estos puntos de reciclaje que los llamamos puntos gira, en los cuales son zonas para recibir residuos con 10 diferentes tipos de materiales y nosotros de alguna manera comenzar a gestionar y darle ese valor agregado. Lo otro importante en este proyecto es que estos puntos de reciclaje no es que están colocados ahí y cualquier persona los puede ir y depositar los residuos. Va acompañado con una persona que es un monitor, que está capacitado y que él tiene que cumplir varias funciones. Una es el de operar el punto de reciclaje, pero la segunda, que creo que es la más importante, es el de educar y el de enseñarle a la gente cómo debes llevar estos empaques, que los debes llevar limpios, que los debes llevar aplastados, que también debe explicarle qué se recicla, qué no se recicla. Entonces, ese proceso de educación es el que nosotros en este modelo Aguas Abajo lo estamos trabajando. Y lo otro importante también, obviamente, a más de informar sobre cómo podemos nosotros desarrollar los temas de reciclaje, también es importante sensibilizar y educar. Entonces, el proyecto está dividido en varias etapas. La primera es la de informarle a la ciudadanía qué debe hacer con los residuos, ¿no es cierto? Hasta ahí suena fácil. Después viene lo difícil. Cómo educar y cómo sensibilizarle a la gente, ahí está lo complejo. Entonces, ¿qué hemos pensado nosotros como estrategia dentro de este modelo de economía circular? Es buscar una estrategia, como yo les decía, que es incentivar a la recuperación de la mayor cantidad de empaques que generamos en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de una app, que lo que hace la app es, si ustedes llevan los residuos a los puntos gira, esto puede ser canjeado por recipuntos y los recipuntos se transforman en beneficios, en descuentos en la compra de los productos. Esa es una estrategia, ¿no es cierto? Eso actualmente lo estamos desarrollando, de hecho, lo más seguro es que a finales de este año ya está implementado. Hay locales, no sé si ustedes ya se han bajado el app, pero hay locales que ya están funcionando, estamos todavía en ese proceso de ajuste, pero es la primera app de reciclaje en el país. Entonces, ahí identifico otra ventaja, que es que en el país existe esa capacidad técnica para desarrollar herramientas y estrategias de manera local, ¿sí? Entonces, si ustedes se van dando cuenta y analizando cada uno de estos pasos en el modelo de economía circular, es interesante ver que en el país sí se puede implementar estrategias como las que les mencioné anteriormente. Entonces, les voy a mostrar solo un videito corto. Esta es una primicia, ustedes son los primeros que van a ver en qué consiste el app de gira, así que les muestro. No sé si… Entonces, lo que queremos con esto, justo lo que yo les decía, motivar a la gente a hacer este proceso complejo, ¿no? Que es separar los residuos en la casa. Tampoco decimos que pongan 10 tipos de contenedores diferentes en las casas, pero si separamos solo en lo que se recicla de lo que no se recicla, ya es un gran paso. Y lo que queremos obviamente es motivarle e incentivarle,
pero hay un componente fundamental también en la app que es también educar. Y si ustedes se descargan el app, también pueden participar de trivias, pueden participar de retos, pueden conocer la escuela del reciclaje, con el objetivo de aprender sobre este proceso. Y que no se vea algo difícil, sino que sea algo sencillo, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante. La otra ventaja importante que creo que vale la pena mencionar es justamente levantar información. Y en Gira, nosotros lo que estamos haciendo es cuantificar la cantidad de residuos que se están generando por tipo de residuo, por punto de reciclaje, por ciudad, por provincia, y esa data también puede servir a las autoridades, a los municipios, al ministerio, para que sirva como línea base para futuro comenzar a tomar decisiones, a desarrollar proyectos, estrategias. Entonces, ese creo que es otra de las ventajas competitivas que tenemos hoy en día con el proyecto de Gira, y esto lo hacemos a través de un dashboard que hemos desarrollado. Esto sí es con el apoyo de una empresa externa, pero que también es una plataforma muy interactiva y que nos ha ayudado sinceramente a levantar la información y a mantener los datos en el día a día. O sea, yo puedo coger mi teléfono celular y hoy día, en este momento, ver cuál es el punto de reciclaje que más está recuperando residuos, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay gente que dice, pero la idea es reducir los residuos, no aumentar. Y entonces, la respuesta que yo siempre doy es de acuerdo, pero comencemos a levantar información para comenzar a reducir esa gran generación de residuos que estamos teniendo hoy en día. Y bueno, para cerrar esto, el círculo en el proceso, nosotros lo que tratamos siempre es de dar ese valor agregado. Actualmente tenemos varios procesos definidos, ya reciclamos cartón, más o menos, para que tengan una idea, reciclamos cerca de 1,000 toneladas al mes de cartón. Estamos reciclando cerca de 100 a 120 toneladas de plástico flexible, y con los puntos Gira estamos reciclando cerca, ya les voy a dar el dato exacto, cerca de 140 a 150 toneladas al mes. Lo otro importante también es que para lograr esto necesitamos tener una cobertura a nivel nacional, porque si concientizamos en Quito, Cuenca y Loja, ¿qué pasa con las otras ciudades? Y es aquí donde hemos implementado 119 puntos Gira al día de hoy en 18 provincias y en 25 ciudades. La meta es 120 este año, nos falta uno. Así que, bueno, ya voy a hablar, a ver si que en la Católica podemos instalar el último punto que nos falta. Pero la meta es llegar a 120 puntos a nivel nacional. Y aquí están un poco los datos. Si ustedes ven la gráfica, desde enero hasta noviembre, empezamos casi con 75 toneladas y ya estamos cerca de 140. O sea, hemos duplicado las cantidades de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, estamos generando bastantes residuos, obviamente, pero también estamos concientizando a la gente a que lleven los residuos a los puntos que hemos instalado. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Y bueno, finalmente les dejo ahí solo unas imágenes para que ustedes vean todo lo que estamos haciendo en Gira, pero creo que es interesante compartir que esta iniciativa, cuando, como yo decía, fue una idea que se lanzó en corporación, se hizo todo un proceso y fue solo una idea, ahora ya es una realidad y es una empresa. Y decirles que hemos obtenido unos buenos resultados, que la gente está muy comprometida, y yo cuando converso con la gente en la planta de reciclaje, ustedes ven ahí esas imágenes, yo no les pregunto cuánto han reciclado hoy día, cuántas pacas de cartón o cuántos kilos de plástico. Ellos nos responden siempre, hemos ahorrado al medio ambiente tantos árboles al reciclar cartón, o hemos ahorrado tantos litros de agua al reciclar plástico, o hemos dejado de emitir tantas emisiones o toneladas de CO2 al hacer todo este proceso. O sea, lo que buscamos es generar ese impacto positivo en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la excelente presentación y la ilustración acerca de qué ventajas se tiene en la industrialización de residuos a nivel, insisto, ¿no?, a nivel de sector industrial, pero también en este gran objetivo de
tal vez vencer una de las mayores brechas que tenemos en la economía circular, que es que los consumidores también asuman este rol de responsabilidad, ¿no? Que todos como ciudadanos asumamos este rol de responsabilidad que tenemos. Bueno, vamos a pasar brevemente al debate y finalmente con las preguntas del público, aunque Andrés se nos adelantó un poco justamente con estos criterios, pero creo que vale la pena justamente nutrir con nuestros demás panelistas. Entonces, quiero hacerles una pregunta a cada uno para que nos puedan dar su criterio, su opinión desde su experiencia y poder resolver uno de, digamos, los mayores enigmas que tiene la economía circular hoy por hoy. Desde su visión, en el contexto de la recuperación, esta logística inversa, el aprovechamiento, la industrialización de residuos, hablando en otras palabras de un sistema integral de recuperación de residuos que pueden ser transformados en otro elemento, que pueden ser ocupados como materia prima para la creación de nuevos elementos. ¿Cómo se podría hacer una diferenciación técnica y de fácil comunicación entre la economía circular y el reciclaje? Justamente Andrés nos decía, el reciclaje no es economía circular va un poco más allá, pero ¿cómo podemos hacer esta diferenciación un poco más, de una manera más sencilla para que, insisto, a nivel ciudadano y también a nivel de tomadores de decisiones, a nivel gubernamental, a nivel de GATS, a nivel de industrias, puedan dar este salto? Entonces, quisiera empezar con Marco, por favor. Evidentemente esos dos temas se confunden mucho, ¿no? Actualmente. Entonces, a veces la capacitación y la difusión de temas técnicos son difíciles, pero a mí se me ocurre que para diferenciar sobre todo el beneficio final, deberíamos ahondar un poco más en los tres pilares, ¿no? Hablar del beneficio social y el beneficio ambiental que tiene la economía circular, no los números del reciclaje. Realmente hacer un análisis comparativo entre disminución, por ejemplo, de gases de efecto invernadero entre uno y otro método sería una buena metodología para que la gente entienda qué es lo mejor y cuál es el que más genera impacto, con cifras. Yo soy ingeniero de formación, así que yo decido en función de las cifras. Perfecto, gracias Marco. La misma pregunta para Esteban. ¿Cómo se podría hacer esta diferenciación técnica y al mismo tiempo sencilla para entender la diferencia entre economía circular y el reciclaje? Bueno, el tema de la economía circular va en base al aprovechamiento o dar un uso a los residuos básicamente, o tratar de darle, y en cambio el reciclaje va de la mano porque es recabar justamente los recursos que se utilizan para que se dé esa economía circular. Entonces, pero como dice Marco, realmente eventualmente a las bases, quienes inician todo este proceso no están educados, que es el común denominador de los ciudadanos. O sea, no tenemos una cultura de reciclaje como tal, ¿sí? Entonces nosotros en las casas totalmente disponemos de los residuos directamente a la basura. Entonces, tener un poco más de conciencia de que estamos desechando hasta recursos financieros, o sea, porque algo que puede ser utilizado nuevamente, aprovechado nuevamente y generador de recursos, de nuevos recursos, ¿no? Que eventualmente estaban perdidos, ¿no? Entonces, por ese lado le veo yo el asunto. Gracias, Esteban. Finalmente, la misma inquietud para Andrés. ¿Cómo podríamos hacer esta diferenciación? Creo que no sirve. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. A ver, yo creo que sí es un tema complejo porque toda la gente lo relaciona con, o sea, cuando hablamos de reciclaje hoy en día inmediatamente estamos relacionando a economía circular o hay iniciativas que dicen yo estoy trabajando bajo un modelo de economía circular y sí, el reciclaje es parte del modelo de economía circular, o sea, es algo que debe estar ahí porque si no reciclamos tampoco no le vamos a dar ese valor agregado o esa disposición final correcta a algo que se va a generar. Entonces ahí tal vez a mí se me viene a la cabeza que la gente tiene que comenzar a entender que
al hablar de economía circular es que estamos yendo más allá, estamos pensando en cómo evitar que se genere ese residuo, ¿no es cierto? Estamos pensando, por ejemplo, si estamos el día de mañana un proveedor, un productor de algún alimento, él tiene que comenzar a pensar desde el diseño de ese empaque, ¿no es cierto? Entonces, pensar cómo hacer para disminuir el uso de materias primas que provienen de los recursos naturales para hacer los empaques, y muchas veces los empaques son plásticos y los plásticos vienen de fuentes fósiles. Entonces ahí empieza la economía circular, o sea, comenzar a desacoplar la necesidad de usar los recursos naturales. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar muy de la mano, y justamente una de las cosas que yo les presentaba era que, claro, estamos trabajando aguas abajo cuando ya generamos el residuo y viendo qué hacemos, pero la idea es comenzar a trabajar aguas arriba, que es tratar de evitar que la generación de ese residuo. Entonces ahí creo que está el gran desafío, y hacia allá deberían estar las estrategias encaminadas, ¿no?, de la economía circular. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros panelistas por darnos estas visiones, ¿no?, acerca de cómo se puede complementar el reciclaje y la economía circular para entender esta concatenación y diferenciación. Una segunda posicionamiento, y tal vez algo que podría causar cierta polémica. Tenemos sistemas de gestión integrales de residuos públicos y privados, modelos de negocios que se basan justamente en la recuperación de residuos, industrias que aprovechan los residuos para darles una segunda vida útil o para transformarlos, para generar energía, generar nuevos materiales, apostando justamente estos pilares de la economía circular, que es procurar mantener los materiales en uso, generar menos residuos, no generar residuos. Ya lo mencionó muy bien Andrés, ese es uno de los principales objetivos de la economía circular. Pero dado que tenemos estos sistemas que son necesarios, o sea, es indiscutible que un sistema de gestión integral de residuos no exista, se necesita, porque a final de cuentas siempre vamos a generar residuos, por más que nos orientemos a tratar de evitarlos. Pero bajo este esquema, ¿cuál debería ser el mensaje para los consumidores? De tal manera que se pueda orientar o encontrar un equilibrio entre disminuir, en tratar de reducir la cantidad de residuos o desperdicios, versus justamente estas iniciativas de que los residuos generados pueden ser reaprovechados, pueden ser industrializados o pueden tener un segundo uso. ¿Cómo podríamos encontrar un equilibrio de comunicación para que estos dos niveles que les comento puedan encontrar tengan un buen mensaje para el consumidor y el público en general? Entonces, en ello quisiera regresar, por favor, con Esteban. Bueno, en definitiva, yo creo que va de la mano, ese tema es respecto de educar, de que eventualmente el aprovechamiento de esos residuos vaya de la mano con un tema hasta del emprendimiento. Entonces, de justamente prepararse en los diferentes campos que la vida te da, profesiones en general, porque, por ejemplo, lo de nosotros es desarrollado por un ingeniero, que es un ingeniero mecánico de profesión, pero además es físico, químico, es un hombre que se ha preparado en distintas áreas, pero va encaminado a eso, a que yo creo que debe haber un ímpetu de las personas en poder prepararse y emprender, e incluso tener esa capacidad de imaginarse para proyectarse en cómo yo puedo utilizar un residuo, ¿sí?, de las formas en que puede hacerse. Entonces, es bastante complejo poder dilucidar eso, ¿sí? Desde mi posición, yo que soy abogado corporativo, ¿sí?, yo lo veo desde la perspectiva de emprender, de iniciar un negocio como tal, con el residuo. O sea, me consumo las galletas y ¿qué hago con el empaque, por ejemplo? Entonces, pero la idea sería que se fomente un tema de educación en ese sentido, ¿sí?, de preparación a las personas o en general, para que puedan entender cómo pueden reutilizar todo lo que se consume, básicamente. Gracias, Esteban. La misma inquietud con Andrés. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio entre no generar residuos, pero al mismo tiempo fomentar que los residuos que se generan sean gestionados adecuadamente?
Sí, bueno, ese es el gran reto, ¿no? Y ahí yo coincido, ¿no?, con Esteban. Creo que hay que partir del hecho de la educación. Si nosotros revisamos la malla curricular, no sé si ustedes recuerden, pero a mí nunca me hablaron de reciclaje ni me enseñaron cómo tenía que separar los residuos en la casa. Entonces yo creo que hay que partir de ahí, ¿no? Tenemos que primero implementar un modelo de educación que lo que busque justamente es que la gente sepa qué hacer primero cuando en este caso, cuando tengamos un residuo, un empaque o algo, y después sí comenzar a dar los siguientes pasos. Hoy en día, por ejemplo, hay iniciativas en actividades puntuales de los supermercados o del retail en el cual ya hay productos con un certificado que indica cuál es el impacto ambiental que tiene el elaborar ese producto, o si ese empaque también es reciclable o no es reciclable. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero cuando cogemos algún producto, ni siquiera muchos de ellos tienen el número de qué tipo de plástico es, o no sabemos si se recicla o no se recicla. Entonces, creo que ahí partimos entonces, creo que hay que trabajar mucho en temas de educación, hay que trabajar mucho en temas de comunicación, de campañas, de estrategias, y también creo que es importante e interesante también lo que yo les compartía, ¿no?, que es esta posibilidad, esta oportunidad que existe en el país de, justo también lo que mencionaban, de emprender en el sentido de la tecnología. O sea, yo me sorprendí cuando con empresas de otros países me decían, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes en Ecuador? Yo les decía, queremos hacer una app que incentive, que motive y que eduque a la ciudadanía. Y me decía, pero eso en Ecuador o en Latinoamérica todavía no creo que que funcione. Entonces yo creo que estamos en la capacidad acá en el país de implementar este tipo de iniciativas, de proyectos, de temas de innovación en los cuales se puede fomentar y concientizar y tratar de lograr ese equilibrio que tú mencionas, Daniel. Muchísimas gracias, Andrés. Misma inquietud para Marco. Bueno, yo creo que se ha trabajado bastante en temas de educación para la disposición y la gestión adecuada de los desechos, ¿no? Y de hecho eso se ve reflejado en los niños. Yo creo que los niños y los jóvenes son los que más conciencia tienen. En muchos casos los niños son los que se acercan a los centros de acopio de Gira, yo lo he visto, son los que impulsan a las familias, a los padres a hacerlo adecuadamente. Entonces, por ese lado el camino está trazado, ha habido avances, pero hay que entender también que la circularidad en sí tiene sus límites, ¿no? Como dije en mi presentación, va a generar entropía en algún momento y la R de rechazo va a estar presente. Entonces, por sí sola la circularidad, el reciclaje no va a ser suficiente. Va a llegar un momento que lo único que nos puede generar un impacto real para que el planeta sea sostenible va a ser cambio de modelo. Yo estoy convencido que el cambio de modelo es la solución. No podemos seguir porque de alguna u otra manera terminamos de la linealidad. No, el sistema está diseñado para eso, para consumir, y si no se cambia ese estilo de vida, ese modelo, no hay reciclaje o economía circular que sea fuerte y que pueda sostener el modelo, ¿no? Entonces, para mí la solución para lo primero de reducción es cambiar el modelo de consumo. No le veo otra salida. Muchísimas gracias, Marco. Estas eran las preguntas que teníamos para el debate, pero obviamente esto se nutre también con las personas que están aquí acompañándonos en el foro, tanto en el espacio presencial como en el espacio virtual. Así que quisiera iniciar con las personas que están aquí en el espacio presencial. Si tienen alguna pregunta para los panelistas o algún aporte respecto de estos temas que hemos topado, pues tienen la palabra. Mi compañera Silvia les va a pasar el micrófono y bueno, tenemos ahí justamente una persona. Adelante, por favor, si se presenta su nombre, a quién representa y la pregunta. Hola, buenas noches. Yo represento una fundación educativa de artes liberales y ciencias inclusivas. Y creo que está apagado el micrófono. Silvia, ¿le puedes ver, por favor? Ah, sí está. Un poquito tal más vez ahí me escuchan. Sí. Ahí sí.
Buenas noches, me llamo Francisco, estoy representando una fundación educativa y estoy de acuerdo con algunas cosas de lo que dijeron los ponentes. Solo hay una pregunta que me parece muy importante de hacer, es que ¿por qué se habla de educar al consumidor cuando el productor es el que genera el empaque, que luego el consumidor debe educarse para votar bien? Cuando las empresas son las que están creando estos empaques y el consumidor debe votar. ¿Por qué no el productor se puede encargar circularmente de su desperdicio que está creando y se le está pasando responsabilidad al consumidor? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta abierta. Si Andrés, ¿quieres continuar? Es que estaba difícil, por eso quería ver si es que alguien… No, gracias, Francisco. A ver, sí, justamente se está trabajando, no sé si tú conoces, pero se está trabajando, hay una ley de economía circular que ya es vigente en el país de este año, se está trabajando el reglamento de esta ley y ahí justamente se está establecido que va a haber una responsabilidad extendida del productor. Ahora, yo soy de los que creo que todos deberíamos ser responsables, ¿no es cierto?, de lo que sucede, no solo el productor o el fabricante, sino también el comercializador, el consumidor y bueno, también debería tener su responsabilidad en esta parte el sector público, porque los municipios también tienen la competencia en la gestión integral de los residuos. Entonces, ahí yo solo te quiero compartir, hay países como, por ejemplo, Chile, que en la ley de economía circular, en la ley de responsabilidad extendida, ellos establecieron metas de recuperación de residuos, pero no solo a los productores o fabricantes de los productos. O sea, ellos tienen que en 10 años o 12 años, no recuerdo bien, llegar creo que al 60 o 70% de recuperación de los empaques, de lo que pongan en el mercado. Pero también les pusieron metas a los municipios. Por ejemplo, les dijeron que por cierto número de habitantes tienen que poner puntos de recuperación de residuos y también les están poniendo metas a los consumidores. O sea, es un modelo que creo que es integral, porque si solo le vemos como responsable a uno, es como que todos los ojos están hacia allá, y creo que en estos tipos de modelos todos deberíamos ser corresponsables de lo que estamos generando. Así que sí está encaminada esa ley y esperemos ver cómo sale, ¿no? ¿La ley está aquí destinada para que sea integral, igual en Chile? Ahí estamos, no, o sea, yo estoy proponiendo que sea similar a la de Chile. De hecho, aquí hay gente que está participando en ciertos espacios y en ciertas mesas y estamos justamente tratando eso, pero los que toman la última palabra son las autoridades. Adelante, Marco. Si me permites, Daniel, en Ecuador hay acuerdos ministeriales ya, ¿no?, que están vigentes, que ya implementan eso, ¿no? Le dan la responsabilidad al comercializador, importador y fabricante de envases de agroquímicos, por ejemplo. También el tema de los importadores, comercializadores de neumáticos, ¿no? Entonces, las personas que se dedican a fabricar, comercializar y distribuir estos productos son responsables también de recoger y la disposición final de los neumáticos usados y también de recoger y la disposición final de los envases plásticos. Entonces, ya hay normativa en el Ecuador. Claro, esos son pasos, ¿no? Eso es un proceso. Y la idea es que esas iniciativas o esas realidades en acuerdos ministeriales existentes se extiendan al resto de empaques, ¿no? Pero ya existen en Ecuador esos dos ejemplos. Gracias, Marco. Siguiente pregunta. Listo, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Soy Andrés Arzosa, representante de CERES, la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social. Bueno, en el contexto general de todas las presentaciones, estoy muy de acuerdo con lo que dice Marco sobre este límite de la circularidad. Existe un límite de lo que podemos aprovechar y también existe un límite de consumo energético porque estamos desperdiciando energía en el mismo consumo de combustibles. No hay nada más lineal que el consumo de combustibles fósiles. Entonces, eso me va y me lleva a una pregunta a Plastigás. Sobre si han analizado en el torno de todo el ciclo de vida de sus productos que sí van a generar gases de efecto invernadero en el uso de sus productos.
porque la combustión per se va a generar esos tipos de gases que en efecto están causando el cambio climático, que es el principal desafío que está viviendo la humanidad hoy por hoy. Entonces, sí hay un limitante, y la pregunta sería, ¿qué circularidad ustedes han propuesto dentro del modelo, ¿no? de que en verdad contribuyen a la economía circular? Muchas gracias. Gracias, Andrés. Buenas tardes, gracias Andrés por tu pregunta, y es una pregunta recurrente, me han hecho bastantes ambientalistas al respecto, pero te comento un poco. En efecto, o sea, es un combustible fósil que va a terminar quemándose. O sea, definitivamente un motor de combustión se lo utiliza y ya. A ver, realmente lo que nosotros, como yo te decía, estamos enfocados es en el tema en que la particularidad de la tecnología es evitar. A ver, digamos, el mal menor, digamos, es utilizar los combustibles que se genera a partir del refinamiento de los plásticos, en lugar de destinarlos a que se degraden en 100 o 1000 años. Cierto es que esto tiene un efecto igual, mal o bien contaminante, va a contaminar, se combustiona, pero yo le veo realmente desde esa perspectiva, yo evito de que se vaya en el tema de la circularidad, como tú bien lo comentabas, es dar el valor agregado al residuo de plástico como tal. O sea, en el caso de nosotros es la utilización y refinación como tal, convirtiéndolo en combustible, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto. Es discutible totalmente, pero es donde nosotros estamos enfocados. O sea, va a haber va a haber un efecto, claro que va a haber, pero el de nosotros es evitar que los plásticos, y como te comentaba, en la exposición también comentaba que los plásticos no todos son reciclados. Nosotros utilizamos plásticos que comúnmente no son reciclados, o sea, no estamos enfocados en el PET, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a los plásticos de los hospitales, a los plásticos, al PVC, a la espuma flex, que no comúnmente se la recicla. Entonces, de esa forma es el dar nueva vida o nuevo uso a esos plásticos, ¿sí? Darle el valor agregado como tal, con la transformación en combustibles. ¿Sí? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Soledad Aguirre y yo soy presidenta de la Comisión de Economía Circular de ACEPLAS, y tengo una pregunta. Voy a hacer dos preguntitas, una para Esteban y una para Andrés. Para Esteban, considerando la pregunta previa, siendo que es un combustible fósil su producto final y que sabemos que tiene y va a tener una fecha de caducidad, ¿cómo el modelo de negocio que ustedes plantean se vuelve sostenible a mediano y largo plazo? Quizás a corto plazo podría tener una sostenibilidad, pero a mediano y largo plazo, ¿cómo lo piensan hacer? ¿Cómo está planteado su modelo de negocio? En el tema de la circularidad, sabemos que para que un modelo de negocio esté planteado como circular, tiene que ser el producto circular, el proceso o el modelo de negocio. Y lo ideal, obviamente, es que los tres componentes sean circulares. En este caso, ustedes son los tres componentes circulares, ¿es el producto, el proceso o el modelo de gestión? Y una preguntita más que aprovecho, Andrés, ahora que estamos a puertas de que el reglamento de economía circular salga, ¿cómo podemos, por parte del sector privado, dar aportes para evitar el greenwashing, no solamente de productos, sino también ahora vamos a poder todos registrarnos voluntariamente como proyectos circulares? ¿Cómo podemos evitar que todos ahora seamos proyectos circulares y evitemos un greenwashing de modelos de negocio que ahora todos van a ser circulares? ¿Qué planteamiento consideras que deberíamos llevar a las mesas de trabajo referente a esto? Gracias. Gracias, Soledad. Vamos con Andrés, entonces. Gracias, Soledad. Sí, bueno, yo creo que tiene que ir una política bien estructurada. Justamente el reglamento tiene que estar claramente definido. Yo veo mucho los modelos, bueno, yo estudié en Chile, entonces sigo mucho ese modelo.
En Chile, por ejemplo, los empaques tienen un sello en el cual, los empaques, me refiero a los empaques de productos de alimentos, tienen un sello emitido por la autoridad, en este caso el Ministerio del Ambiente, que ellos son los únicos que tienen toda la capacidad técnica para poner un sello de qué tan reciclable es el producto. Y no me acuerdo bien los criterios, creo que son 3 criterios. Uno es que sea reciclable, otro que tenga o sea, técnicamente se le pueda dar una disposición final o un valor agregado a ese empaque, y el tercero no me acuerdo, pero tienen 3 criterios técnicos. Yo revisé todo el proceso para que el ministerio ponga este sello, y en verdad es un manual súper técnico, es gente especializada. Entonces yo creo que en este caso deberíamos llegar a eso, o sea, la normativa debería establecer qué es circular y qué no es circular, porque si no vamos a llegar justamente a lo que tú mencionas. Lo otro que nosotros como iniciativa también estamos haciendo y trabajando con Corporación Favorita es justamente levantando esa línea base de los proveedores para saber qué tipo de empaques nos están entregando, qué peso, teníamos registrados los datos del contenido neto del producto, las características del producto, la unidad de manejo, pero no el tipo de material y el peso del material. Entonces, también ahí nosotros podemos un poco determinar si esos empaques de alguna manera cumplen con ciertas especificaciones, y creo que ahí yo lanzo también sobre la mesa. A mí me parece interesante, por ejemplo, que haya un espacio, no sé si es un laboratorio, algo técnico, científico, con el aval académico, que sean ellos los que nos den los criterios para saber, por ejemplo, si los empaques de un producto son reciclables, no son reciclables, qué tan reciclables son. Y algo que a mí me llamaba la atención de la experiencia chilena es que ellos muy pocas veces ponen que un empaque es 100% reciclable. Creo que llegan hasta el 80 o al 90%. Entonces, imagínense todo el trabajo técnico que hay detrás de eso. Entonces, creo que por ahí debe ser el camino, ¿no? Para un poco evitar estas subjetividades y lo que tú decías de este greenwashing, ¿no? Nosotros, sí, nosotros sí estamos en una mesa técnica dando estos aportes. Gracias, Andrés. Esteban. Bueno, Soledad, respecto de la pregunta que usted me hacía, de que si somos, bueno, por el momento, sí, nosotros somos la solución para esos temas, para el tema del plástico. ¿Por qué? Porque de aquí pensar de que en 50, incluso hasta en 100 años posiblemente, en realidades como las nuestras, como país, como Ecuador, o sea, que se cambie de la noche a la mañana el sistema o el uso de motores de combustión va a ser bastante complicado. O el mismo uso de plástico, cierto es que se ha empezado por el tema de reducción, en el tema del uso de sorbetes, de cubiertos eventualmente en algunos centros comerciales de la ciudad. Igualmente se ha reemplazado los plásticos de un solo uso por platos reusables, ¿sí? Por vajilla. Sin embargo, esto que llegue a ser una realidad completa de aquí en 50 años, yo dudo mucho, yo digo en todo el mundo, ¿no? Tal vez en sociedades que están mejor, en mi opinión, mejor educadas en el sentido del reciclaje, en el sentido de la conciencia social, de la conciencia ambiental, va a ser muy distinto que en nuestra realidad. El mismo uso de carros eléctricos, por ejemplo, hoy por hoy, acá es bastante reducido. Se ha implementado planes pilotos, por ejemplo, en las Islas Galápagos. Entonces, acá existen los carros híbridos, pero que de una u otra forma igual siguen utilizando combustibles fósiles. La ventaja de utilizar los combustibles fósiles que nosotros producimos en base al refinamiento de plásticos es que son bastante limpios. Entonces, no van a contaminar lo mismo que contamina un combustible común, el que nosotros tenemos. O sea, acá es menos carbono y el diésel es casi 0.1% de azufre, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de que la contaminación